Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y sí, como estáis viendo, este es de alguna forma, por así decirlo, el fin de los iconos en mi canal. Ya acabaron de salir los iconos, los SBCs de icono asegurado. Y bueno, lo pensé en hacer hace ya un mes que salió el último, creo. Pero, no sé, quería daros las gracias por todos los que habéis visto todos estos vídeos de los iconos. Y de verdad, cuando subí el primero de Rui Costa, del Piero y Overmars, no se me olvidará. O sea, lo fui haciendo y me lo tomé a coña, no me puse en serio a hacerlo como una serie. Y dije, oye, voy a hacerlo, lo mismo a la gente le gusta. Y recuerdo que esos días tenía 30 o 40 suscriptores y ahora somos más de 500. Por ese modo también por ese motivo también he escogido que este vídeo sea por así decirlo, el especial 500 suscriptores. No va a ser un especial, más bien va a ser en plan despedida de los iconos, porque para mí han sido muy importante en el canal. Me han hecho crecer unos 500 suscriptores, más de medio millar prácticamente. Bueno, coño, o sea, prácticamente. Y oye, la cosa que muchas gracias, sé que no todo el mundo que ha visto mis vídeos de los iconos va a ver este vídeo, pero muchas gracias a todos los que habéis apoyado, o sea, recuerdo que tenía vídeos que no llegaban a las 60 visitas, que ahora los de Pokémon llegan a 15 o así. Que va, por si alguien no sabe, estoy subiendo serie de Pokémon, pero bueno. Da igual, la voy a seguir subiendo porque al canal voy a subir lo que quiero. Sin dejar de subir FIFA, claro. Pero y eso, solo daros las gracias. Sé que no habréis visto mucha gente y no voy a pedir like, ni que os suscribáis, solo dejar un like si de verdad os gusta este vídeo, os ha gustado que haga lo de los iconos. Seguiré trayendo los SBCs y para el año que viene ojalá vuelvan a ver iconos y pueda volver a subirlos. Y bueno, voy a proceder, que había mucha gente que lo estaba pidiendo. Entre ellos un chaval que se llama Doresal, que me ha insistido bastante. Un saludo y muchas gracias por apoyar el canal y ver mis vídeos. Y luego voy a decir el precio de los iconos, así lo actualizado, porque sabéis que va cambiando el precio entre los tots y todo. Y también lo tendréis en la descripción. Tengo un móvil con 20% de batería, así que no sé cuánto va a durar. Pero bueno, lo he dicho, muchas gracias y vamos a pasar a decir los precios de los iconos. Bueno, como sabéis, me banearon una cuenta y este Ronaldinho, que me gustaría haberlo hecho para... Es que estoy grabando este vídeo el viernes, después de los TOTS. Pero no me voy a pasar todas las monedas que gana con el pack opening, que de momento ya son medio millón, para paso de que me pillen. Me voy a ir pasando poco a poco y ya está. Sí, bueno. Vamos a empezar pues por donde quiera empezar esto. Vamos a empezar por donde lo diga, eh, donde tengo apuntado aquí en el cuaderno. Empezamos con Javier Zanetti, que es el más barato de todos. Y quiero deciros que Zanetti vale en torno... Ojo, es que hay un huevo de iconos, tío. Vale, bien. Esto sigue... Mira, voy a empezar por este orden porque si no me voy a estar rayando. Pires y Deco. Es uno de los vídeos con más visitas en mi canal. Y por cierto, no voy a ir diciendo cada plantilla. Si eso luego me podéis preguntar y yo os digo cuánto vale y tal. Porque de hecho las plantillas creo que ni las tengo aquí, ¿no? De Zanetti sí. Pero lo mismo de alguno, ¿no? De los primeros, sobre todo de Overmars y esta gente, no. Porque fue con la otra cuenta, creo. Vale, Pires y Deco. Pires son 488.000 monedas y Deco 484.000. Las tendréis abajo, en la descripción. Luego míranola, que luego hay mucha gente que me pregunta, tío. Javier Zanetti. Vale 272.000. Vale. Voy a decirlo según está aquí, ya está, mirar. Javier Zanetti, 272.000. Pelé vale ahora mismo 2.800.000 monedas. Ronaldo Nazario. Ronaldo y Pelé, como veis, Ronaldo tiene 14 plantillas y Pelé también tiene bastantes.
Pelé tiene 12. Pero nos piden 5 iconos, por eso son más caras. Luego están los iconos normalitos. Ronaldo y Pelé son 2.800.000. Pelé, perdón. Y Ronaldo 2.650.000. Por cierto, yo estoy diciendo aproximado. Siempre ponerle unas 15.000, 20.000 monedas. Que ya. Hombre, ya que vais a gastar 1 millón en el icono. Tener eso por si acaso. Luego pensar que os van a dar un huevo de sobres y todo eso. Maldini, el mejor central que hay, por 1.270.000. Luego encontraríamos a Ruud Gullit por 2.100.000. A Nesta por 351.000. Litmanen por 335.000. Luego pasaríamos a Crespo por 350.000. Estos son los baratillos. Crespo, Litmanen, Nesta, Zanetti son bastante baratos, la verdad. Michael Owen ya vale medio millón. Están como Deco y Pires más o menos estos. Y luego Maradona es de los tochos, ya vale 2.200.000 monedas. Mira. Luego Laurent Blanc tiene 650.000 monedas. Bueno, tiene no. Vale 650.000 monedas. Kluivert tiene... Vale 562.000. Lo siento si el vídeo es un poco aburrido, pero vamos. Es solo para que tengan los precios. Mirad, mirad. Está bugueado. Sale Luis Hernández, pero en el fondo es Kluivert. Ojo. En este vídeo sé que va a ser un poco más aburrido, pero bueno. Qué rayada, tú. ¿Y el Luis Hernández quién sale? Mira, sale también. Pero Kluivert no sale. Qué guapo, tío. Bueno, pasamos con Laudrup. Vale 400.000 monedas, que justo lo tenemos aquí. Desailly vale 890.000. Henry Clarkson vale 390.000, que es el que más visitas tiene, que tiene unas... ¿Cuántas visitas son? 7.400 creo, algo así. Es el vídeo más visto en mi canal de largo. Por eso digo que me ha cambiado tanto en YouTube. Y espero seguir creciendo, la verdad. Rijkaard estaría por 560.000 monedas. Shevchenko por 600.000 monedas. Van der Sar por 440.000 monedas. Okocha, que pensé en hacérmelo, pero al final creo que no renta tanto. 450.000 monedas. Inzaghi creo que no renta nada. 410.000. Lev Yashin 650.000. Creo que un portero no merece tantas monedas. Pero ojo, si os sobran las monedas, os habéis gastado aquí el partner. Habéis hecho el truco de las cuentas secundarias 1 millón de veces, como tenéis en otros canales. Y Van Basten 680.000 monedas. Mira, se me acaba de ocurrir una idea. Abajo en la descripción, al lado de los precios, si me acuerdo voy a poner el link de... Creo que he subido todos los iconos, vamos. De todos los iconos de cómo hacerlo. Puede que ya no sea el método más barato, pero sí que es muy barato. Puesto que hay jugadores que lo mismo han cambiado. Por ejemplo, si está Vitolo en Las Palmas, ponerlo en el Atleti. Estará más barato. Y bueno, continuamos con Mataus, que vale 2 millones. Ronaldinho, 2.130.000 monedas, que lo tenemos aquí, que me lo estoy haciendo para que... Así veis cómo voy. Este es un vídeo un poco más personal, ya que me he empezado ahí con la intro poniéndome sentimental y todo. Nos pide la plantilla de Brasil, la de 84, 85, 86, 87 y 88. Que la de 88 entregaré a Pires, en la 89 ya entrega a Deco. Y ojo, ya veréis mi plantillón, chaval, vais a flipar. Luego, Alan Shearer con 532.000 monedas. Puyol con 622.000. Bergkamp con 940.000. Luego tenemos a Vieira por 2 millones. Pires y Deco, que ya lo he dicho, 480 y pico cada uno. Tenemos a Hagi por 600.000, que también es muy malo. O sea, no me parece que valgan esas monedas para nada. Pero nada, que está bebiendo agua. Roberto Carlos, que 900.000 monedas. Henry, 2.100.000. Se está equilibrando el precio entre Maradona y esta gente, la verdad. Ferdinand, que está muy roto, 900.000. Petit, 800.000. Este tampoco creo que las valga. Schmeichel, 390.000. Pues bueno, este entre que te dan sobres si tienes un icono de media alta, pues bueno, eso no está ni tan mal. ¿Cuál es el mejor sobre de este? Un mega sobre, un sobre de 45.000. Está bien. Luego pasamos a Luis Hernández, Rui Costa y Overmars, que fueron los 3 que empecé. No, Luis Hernández no. Luis Hernández vale 640.000. Y luego están los 4 que empecé,
Rui Costa, Overmars y Del Piero, que recuerdo como si fuera ayer cuando empecé con este vídeo. No tengo las plantillas aquí hechas porque fue en la otra. Pero bueno, sale por Overmars por 470.000, Rui Costa por 470.000 y Del Piero por 800.000 monedas. Y con esto habríamos acabado. Como digo, lo tendréis en la descripción. Todo es el método más barato. Siento que haya sido un poquillo más aburrido tal vez, pero ya te digo, había mucha gente que me había pedido, bueno, mucha gente tampoco, no vamos a engañar, pero sí varias personas que ya me habían pedido cuánto valían los iconos. Bastante gente sí que me había preguntado, ¿y cuánto vale este? ¿Y cuánto vale este ahora? Y por eso era este vídeo. Y el principio era un poco más emotivo por daros las gracias por el apoyo que me habéis dado. Seguiré subiendo SBCs, subiré también desafíos semanales de Fortnite, que ya sabéis, del pase de batalla, los intentaré traer de los primeros. Así que bueno, no me enrollo más. No voy a pedir like ni suscribiros, pero espero que os haya gustado y haberos entretenido. Muchas gracias y adiós.